Pero tú deberías estar aquí. Bueno, me pusieron acá. Estoy bien. No, si tú eres el moderador, yo voy para allá. Ay. Dale, pregunta. Entonces, bueno, ¿todo bien? Sí, se hace muy largo. Buenas tardes. A nombre del Colegio de México, del Centro de Estudios Históricos, le damos la bienvenida a la presentación del libro Historia de una utopía, Toribio Esquivel Obregón, 1864-1946, que ha editado el Colegio de México y la Universidad Nacional. Es una feliz circunstancia la que nos reúne el día de hoy, entre otras cosas porque el origen de este libro es un periodo académico que pasó, entre otras cosas, Mónica con nosotros, y que permite incorporar esta investigación que, como se podrán dar cuenta, estaba incubando desde hace mucho tiempo, esta investigación como un esfuerzo de las dos instituciones. Mónica Blanco es egresada de nuestro doctorado y nos da mucho gusto tenerla en otra faceta de su carrera. Vamos a proceder de la siguiente manera. Se harán dos comentarios, dos reseñas, dos reflexiones sobre historia de una utopía. En primer lugar, la doctora María Eugenia Romero tendrá la palabra, después el doctor Javier García Diego, y para rematar, la doctora Mónica Blanco nos dirigirá unas palabras. Si estamos de acuerdo, procedemos de esta manera. Maru. Sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la doctora Mónica Blanco por la invitación para comentar su trabajo, al presidente del colegio, al doctor García Diego, a Rodríguez Curi, director del Centro de Estudios Históricos de esta institución, por la invitación. Para mí es un momento muy emocionante porque de alguna manera yo viví el gran trabajo y esfuerzo, y seguía Mónica para realizar este libro. Entonces, es como una parte muy afectiva que me une a esta obra. El libro, Historia de una utopía, Toribio Esquivel Obregón, 1864-1946, cuenta Mónica en él una historia de un personaje estigmatizado por haber sido secretario de Hacienda del usurpador Victoriano Huerta. Es la historia de un intelectual, de un liberal reformista, ¿sí?, cuya historia personal se encuentra entrelazada con la historia de su tierra natal, León, Guanajuato. Es una historia de la cual nunca se logra separar y es su propia historia. Como buen liberal, Toribio Esquivel Obregón fue un apasionado defensor de la propiedad privada y de los intereses de los empresarios de su región. Además, Mónica Blanco nos cuenta la historia de un opositor político. En ese sentido, la obra se inscribe en la historia política del país. En palabras de Mónica, el propósito de este libro, dice ella, que me parece muy importante subrayarlo, no es reivindicar el camino recorrido por el personaje, lejos de introducir a Esquivel en el panteón de los héroes, por eso digo que es importante decirlo. El análisis se propone explicar los principales momentos de su actuación política a fin de comprender los motivos de la misma.
indisolublemente ligados al contexto político que lo tocó vivir. Esta parte la quiero también subrayar. Dice Mónica que lo que pretende con el estudio es presentar una visión humanizada del personaje, ligando sus ideales con sus intereses. Creo que este objetivo que plantea Mónica lo logra plenamente en el libro. Y la pregunta es cómo y por qué lo logra. De alguna manera, el doctor Curi Rodríguez ya mencionó este aspecto, pero yo lo quisiera recalcar. Este libro es producto de Mónica Blanco, es producto de una investigación de largo aliento que inició hace más de 20 años. Primero, sí, con su tesis doctoral, sí, todo empieza con su tesis de doctorado, que fue publicada, revisada y publicada más tarde, que se llamó Revolución y Contienda Política en Guanajuato, 1908-1913. Este libro fue publicado en 1995 por la UNAM y el Colegio de México. Pero este trabajo de tesis y la revisión que se convirtió en una publicación fue solo el inicio, porque después Mónica Blanco, sobre esta misma línea de investigación, ha tenido una producción muy amplia. Tiene y publica el libro Movimiento Revolucionario en Guanajuato, desde el exilio, correspondencia de Toribio Esquivel Obregón y la reforma bancaria de 1908, y una discusión entre Toribio Esquivel Obregón y Joaquín Sasús, la publica en 2008. A ellos se suman una variedad y una cantidad de artículos sobre el mismo tema. Entonces, es como vemos y podemos entender por qué Mónica, ¿sí?, logra un libro de la calidad que es Historia de una utopía. Cuando ustedes lo lean van a ver que es además un libro muy delicioso y que se puede leer porque es además un libro muy bien escrito con una gran fluidez. En este trabajo, Mónica nos lleva al estudio de la región, particularmente de León, Guanajuato, a través de la historia de vida de Toribio Esquivel Obregón, su ciudad natal de nuestro personaje, y en este estudio, sí, a través de su vida, Mónica da cuenta, sí, con una gran capacidad de la estructura económica del Bajío y también de la estructura económica de la localidad, sí, agraria de la localidad de León. Además de eso, va siguiendo la gran transformación económica que va sufriendo el Bajío y León, Guanajuato. No solamente nos va a describir Mónica, y eso es, yo creo que lo que menos le preocupa, yo creo que la parte económica es su apoyo, para poder llegar ella a ver toda la parte política, ¿sí?, la estructura y la lucha política que va a sostener Esquivel Obregón en su región, sobre todo porque él va a buscar que es lo que más me interesó, va a tener siempre y va a tener un proyecto de reforma, un proyecto de reforma agraria muy importante para su región y sobre todo para León. A través de este proyecto de reforma, que yo creo que es una de las partes muy interesantes del personaje, él va a dialogar desde su colocalidad con la estructura política nacional y fundamentalmente va a empezar a entrar en discusión y en tensión de manera
continua a fines sobre todo y principios del siglo XIX, principios del siglo XX, con Limantur, porque lo que va a buscar es una reforma al sector agrario en León que le permita, ¿sí?, fraccionar la tierra de las grandes haciendas, pero no porque él esté en contra de la gran propiedad, sino que porque él está buscando para la región un proyecto, a mí me parece moderno, ¿sí?, de desarrollo del capitalismo en el campo de la región del Bajío y de León, Guanajuato. Esta reforma que él les va a estar impulsando, era un gran reformador, me parece, como jurista. Lo que va a buscar con esa gran reforma, además, es crear un campesino medio, o lo que se llamó el ranchero, y que en economía, o lo que ya hemos llamado la vía farmer, ¿no?, del capitalismo en el campo. Esto es un proyecto que además él concibe de una manera muy global, porque uno de los instrumentos que él va a estar discutiendo con el centro y con Limantur para impulsar este proyecto de reforma en Guanajuato es justamente el crédito, o sea, llevar dinero fresco hacia la agricultura del Bajío. A mí me parece que yo me detuve en esta parte porque parece que es un proyecto muy moderno y de un desarrollo muy importante del mercado nacional. O sea, él lo que está haciendo es, y que está pidiendo en realidad, es buscando que la tierra que no sea productiva, que sea ociosa, ingrese al mercado, a la circulación y al mercado. Entonces, y no es que vaya a ser un reparto agrario, lo que está haciendo es que se fraccione y a partir del fraccionamiento venderlos a los arrendatarios y se empiece a crear un campesino medio o lo que se llama el ranchero. Creo que esta parte de Toribio es muy importante mencionarla porque va a ser su proyecto en la vida, o sea, este proyecto de reforma agraria lo va a impulsar durante la etapa del porfiriato, lo va a impulsar durante la revolución y no lo va a abandonar en la etapa, yo creo que de alguna manera más difícil de su vida, que va a ser después en el periodo de entreguerras o la etapa post-revolucionaria. Entonces, esta parte, cuando Mónica está describiendo a Toribio Esquivel y todo su proyecto de reforma, al mismo tiempo nos damos cuenta que es un hombre ligado al sector agrario y además muy convencido de que la tierra es justamente la actividad económica creadora de nuevo valor. Me da la impresión, o me quedé con la impresión que no es un hombre de la industria y que no es un hombre que está a tono en ese sentido con lo que se está desarrollando a nivel internacional, que es justamente una gran innovación dentro de este sector y un impulso a la gran industria. Él está convencido en ese sentido, con un pensamiento muy fisiocrático, que el fomento al sector agrario es, digamos, el punto nodal para el desarrollo, ¿sí?, de la riqueza en su Bajío y en su tierra natal, León. Esta es una de las cosas que a él lo llevan a tener también este debate, porque como yo pienso que no está muy en el proceso de la industria industrial, él no entiende mucho por qué o debate o no está contento o critica, porque el gobierno, el poder central, la autoridad central, Limantur fomenta el desarrollo de la industria minera, ¿no? O sea, y bueno, en este sentido a mí también me parece que lo que sucede es que él no está muy metido en lo que es en este momento el gran desarrollo del mercado internacional a partir de la llamada Segunda Revolución Industrial y ese cambio en la demanda y la presión de ese mercado internacional para
que algunos países produzcan o se den en este proceso de desarrollo de la minería. En el caso mexicano, pues la minería era un punto importante de inserción en el mercado internacional y que además era un elemento importante según el modelo que don Porfirio Díaz y Limantour querían impulsar, modelo agrominero exportador. Entonces, esa parte él me parece a mí que no la tiene muy presente, pero también pienso que porque, siendo un poco contrafactual, que lo que pasa es que él está en un proceso, un entendimiento, en un proyecto económico muy institucionalista como buen jurista, o sea, está en la economía, pero es un jurista y entonces él lo que está viendo son las instituciones y el cambio y el fomento y las reformas y el cambio económico a través de este planteamiento muy normativo, muy institucional. Insisto, como lo ve la economía desde el derecho, desde la jurisprudencia. Para Esquivel Obregón, ¿sí?, el elemento central modernizador del campo, ¿sí?, es el cambio de la propiedad, o sea, el cambio y la extensión y el desarrollo de la propiedad privada, ¿sí? Y no acepta, por supuesto, la intervención del Estado en la economía, ¿sí?, en el proceso económico, pero la acepta siempre y cuando le permita, ¿sí?, el Estado se preocupe por eliminar todas las trabas que llevarán a ese cambio de la estructura de la propiedad en el Bajío o en el país. Este planteamiento llevó, por supuesto, a Esquivel a criticar más tarde el artículo 27 constitucional, ¿sí?, y la ley cardenista de expropiación por causa de utilidad pública. Creo que Mónica, con esta historia de este personaje que él llama medio, yo todavía creo que es más que un personaje medio, para mí es un personaje de la propia élite política y económica del país, que muy localizado en Guanajuato, pero en fin, trasciende, podemos nosotros ver cómo actúa y las características de un liberal del siglo XIX. Creo que un punto que a mí me llevó mucho y que me dio mucho del trabajo de Mónica es que me permitió, por mi interés, revisar el periodo de entreguerras, ¿no? El periodo de entreguerras, Mónica con su personaje me ayudó a reflexionar y a revisar este periodo de entreguerra mexicano, porque generalmente pensamos, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que todo mundo en economía, yo no sé mucho de la política, pero yo creo que también la política, se pensó y decíamos que el liberalismo en la economía y el liberalismo económico estaba enterrado, ¿no? Porque no había dado respuesta a uno de los problemas o las secuelas de la Primera Guerra Mundial, y una de las secuelas fue la pobreza y el desempleo, que en unos países más agudos que en otros, pero entonces que el liberalismo no había podido dar respuesta a estos problemas y entonces algunos lo metieron al ataúd y dijeron que estaba enterrado. Yo creo que no, yo creo que es lo que nos ayuda a repensar Mónica. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial lo que se va a dar es un debate, ¿sí? Va a haber nuevas propuestas contrarias en el campo de la economía a la ortodoxia económica o en la política económica al liberalismo económico, que va a llevar a discutir y a hacer que los liberales
que vienen, muchos de ellos que sobreviven desde el siglo XIX, su pensamiento se empiece a reconstruir. O sea, el liberalismo económico en Inglaterra no lo echan del poder la Primera Guerra Mundial, pero empieza a tener una oposición con el cual dialoga y debate. En el caso de México, es la ideología de la Revolución Mexicana la que tiene el poder, pero no quiere decir con esto que el liberalismo económico o los liberales sí hayan dejado de tener una presencia importante. Yo creo que es un asunto que tenemos que revisar, sino que el liberalismo económico a mí me parece que se empieza a reconstruir y empieza a aportar también a la reconstrucción económica, o sea, tiene un papel importante en la reconstrucción económica y además va a empezar a debatir de una manera muy fuerte con esa corriente de la Revolución Mexicana, del pensamiento de la Revolución Mexicana, este proyecto ¿sí? político, y que ahí el liberalismo económico en su debate, los personajes que vienen y que regresan del exilio después de que la revolución los expulsa, van a empezar a reconstruirse. Y este es el caso de Toribio Esquivel Obregón, o sea que el liberalismo económico, en el caso de México y muchos países, y todo el pensamiento liberal va a empezar a reconstruirse en el periodo de posguerra. A mí, yo le decía, cuando leía la vida y el trabajo en ese sentido de un liberal, que lo estaba viendo con los ojos del desarrollo y las características de un liberal del siglo XIX y lo que era Toribio Esquivel Obregón, a mí me hizo pensar mucho en Keynes, ¿no? Keynes las perdió todas, ¿no? Todas las perdió en el periodo de entreguerras, no dando una sola, siempre debatiendo y haciendo sus políticas. A veces los chicos de economía, de estudiantes de economía, creen que Keynes, a partir del periodo de entreguerras, fue un ídolo. No, Keynes las perdió como liberal todas. Y en su país fue un opositor hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Keynes logra dominar su pensamiento o al menos tener la influencia tan importante que tuvo. Y Toribio Esquivel fue un liberal, un opositor político que las perdió todas. Pero yo una cosa que escribió en Teodico, murió en la raya. O sea, él siguió siendo un liberal después de la revolución y siguió haciendo la propuesta y su principal propuesta, la reforma agraria, y además peleó por uno de los instrumentos más importantes para poder llevar a cabo esa reforma agraria, la expansión del crédito, por lo cual él sí empezó a aportar a la reconstrucción del sistema bancario y crediticio del país y haciendo aportaciones para la reconstrucción y la formación de la banca central. Entonces, las reflexiones para mí que podríamos hacer es que Mónica, con su trabajo, que nos entrega con un análisis, un personaje tan importante, tan seductor, nos ayuda a reflexionar un periodo que a mí me importa revisar, el periodo de entreguerras. Le agradezco mucho la invitación y darme la oportunidad. Quiero decirle que disfruté este libro y es un libro interminable y hay mucho que leer. Por último, solo quiero decir que Mónica hizo una gran consulta de archivos, consultó más de 12 archivos históricos con todos sus fondos y tiene una excelente y un exhaustivo trabajo hemerográfico. Muchas gracias. Sigue con la palabra el doctor Javier García Diego. Gracias, Ariel. Buenas tardes a todos, sobre todo buenas tardes a Mónica Blanco. Yo quisiera armar mi comentario a partir de 5 o 6 puntos, ¿no? Lo primero que yo tendría que decir es que es un libro de aparición muy oportuna.
sin programarlo. De verdad, les puedo asegurar que aquí en el Departamento de Publicaciones o en otras instancias directivas del Colegio de México, no se nos ocurrió programar la aparición de este libro para las semanas del centenario de la Decena Trágica o del Cuartelazo de Febrero o del inicio del gobierno de Huerta, como le quieran ustedes llamar, ¿sí? Sin embargo, si bien es un libro oportuno, repito, por casualidad, o porque así lo entregó Mónica hace cosa de más de un año, ¿no? Es un libro que revela una situación triste de la historiografía mexicana, o yo diría insatisfactoria. Me refiero a lo que sigue. Estamos cumpliendo 100 años de la Decena Trágica, el Cuartelazo de Febrero, un acontecimiento realmente importante en la historia nacional, y son muy pocos los libros como este. En un país de una historiografía madura habrían aparecido muchos más, habría muchos debates, muchos coloquios. Yo estoy atento a ver qué aparece durante estas semanas sobre ese proceso histórico. Ya apareció un libro de Adolfo Gili sobre el aspecto militar de la Decena Trágica, me imagino que aparecerán algunos más, pero es increíble que un personaje de esta magnitud, si el único de los involucrados que tenga una biografía, no hay una biografía de Rodolfo Reyes, no hay una biografía de León de la Barra, no hay una biografía de tantos más, repito, esto en otros países sería incomprensible, lo cual es un reto. Tenemos que seguir trabajando para mejorar la historiografía mexicana y poder entender mejor nuestro proceso histórico. Paso ya al libro dejando de lado estas consideraciones que lo trascienden, la suerte de aparecer hoy y la mala suerte de aparecer aislado, sin el acompañamiento debido de otras producciones historiográficas. Es un libro, primero que todo, muy bueno. Es un libro de una historiadora madura, de una historiadora muy profesional, de una historiadora muy inteligente. Es un libro bien escrito, no digo que esté mal escrito, Mónica, el uso de las comas que tú haces es muy distinto al uso de las comas. Le podría cambiar todas las comas reconociendo que están bien puestas, pero yo leo en voz alta y digo, yo tengo otro ritmo de lectura, otra forma de estructurar la frase, pero es un libro muy bien escrito, concordancia de género, de número, se lee muy fácil, se lee muy bien, en fin, es un libro muy fácil de leer y fácil de entender. Es un libro muy bien investigado, lo acaba de señalar Mar, archivos nacionales, archivos estatales, archivos personales, archivos de corporaciones, de instituciones, en fin, se lee no solamente mucho archivo, mucha prensa. Yo aquí sí tengo una objeción. Tú listas tus periódicos y revistas, y claro, está el antireeleccionista, está el constitucional, el debate muy importante, y luego de repente me aparece Nexos. Yo digo, ¿qué tiene que hacer Nexos? Revista reciente con periódicos que podrían ser considerados fuentes primarias. Yo a Nexos no lo hubiera marcado aquí, simplemente en la bibliografía general, pues cuando apareciera un artículo de Nexos estaría consignado, pero vamos, distinguir entre revistas y periódicos primarios y revistas que deben estar en las fuentes secundarias. Es un libro muy bien estructurado, está armado en 8 capítulos balanceados en su tamaño, muy bien subcapitulados, eso también favorece la lectura, uno la puede ir llevando, los subcapítulos le permiten a uno leer si tiene que hacer alguna interrupción, está bien inteligente la estructura del trabajo, y cada uno de estos capítulos corresponde, son 8 capítulos, a 8 tramos claramente distinguibles de la biografía de Toribio Esquivel Obregón. Uno es vamos a pensar, voy a recordar algunos, uno es sobre su momento negociador en Ciudad Juárez,
otro es sobre su relación o su participación en el antireeleccionista, uno más sobre Huerta, uno más sobre el destierro, uno más sobre el regreso, en fin, está muy bien armado el libro, las notas son buenas, muy buenas, porque demuestran la documentación del libro, pero también cuando hay necesidad de ampliar información, se da bien en las notas. Algo que me gusta mucho, es un libro maduro, Mónica es una historiadora madura, porque no es una diatriba. O sea, en ningún momento se dice Toribio Esquivel Obregón, reaccionario, huertista, corresponsable de las muertes de Madero y Pino Suárez. Estas cosas que soltaría cualquier historia llamada oficial, pero tampoco es un panegírico. O sea, no se trata de reivindicar al personaje. Yo creo que Mónica atiende a esta supuesta frase de O'Gorman que no hemos encontrado, ¿verdad? Es un poco mítica de que el historiador ni absuelve ni condena. Es un libro, repito, la interpretación está muy balanceada, busca comprender y busca explicar al personaje. Uno lee cada capítulo y dice, ya entendí por qué colaboró con Huerta, ya entendí por qué se fue al destierro, ya entendí cómo es que regresa. Es un libro que permite entender y eso es lo más importante del libro. Paso a otra parte de mi comentario, Mónica. Algo no me gusta del libro, y lo digo rotundamente, el título. Ya se lo había yo dicho a Mónica, Historia de una utopía, ¿no? En realidad, Esquivel Obregón es, políticamente en algún momento de su vida, Maru, como economista a lo mejor es liberal a lo largo de toda su vida, pero en términos filosóficos, en términos nociológicos, él fue un positivista, su formación es de positivista. Entonces, yo no encuentro aquí al hombre utopista, no veo a un hombre de sueños, no lo veo así, veo más bien, y es muy triste decirlo, pero esto es lo que el libro explica, a un hombre de fracasos a todo lo largo de su vida. Dice Maru que fue como Keynes, ¿no? ¿Cuál fue la palabra que usaste, Maru? ¿Le fue mal en todas o cómo estuvo? Las perdía todas. Bueno, hay algunas que Keynes no perdió. Fue un hombre riquísimo, inmensamente rico, y además intelectualmente, pues uno de los hombres más influyentes del siglo XX, que no es el caso con Esquivel Obregón. Bueno, hoy goza de muy buena salud, de veneración intelectual, no solamente como economista, sino como un hombre de cultura y demás. No es el caso de Esquivel Obregón, es un hombre que fracasa, pierde, como dice Maru, la perdió en política estatal, la ansiada gobernatura de Guanajuato nunca se le dio, colabora con el antireeleccionismo, sale peleado de Madero, se apresta, bueno, no se apresta, funge como moderador, como mediador en la negociación de Juárez, aunque haya sido de manera oficiosa, sale quemado de esa mediación, colabora con Huerta, pensando, nos dice Mónica, que su verdadero objetivo, dice un poquito de ambición, pero sobre todo lo que quería era llevar a cabo su plan hacendario, plan financiero y su plan agrario. Tampoco le resulta. No solamente eso, fracasa también como empresario. Cuando compra esta propiedad, pues la tiene que vender, en fin, no le fue muy bien. Y bueno, como intelectual, si uno revisa sus espléndidos trabajos, pues hay pocos citados, hay de repente una revisión de alguna institución gubernamental, pero no es un hombre conocido como uno de los grandes pensadores de la primera mitad del siglo XX. De hecho, es un personaje trágico, fíjense nada más, le tocó vivir, le tocó ser crítico del porfiriato,
lo cual generó que fuera rechazado por él mismo. Termina peleado con el porfiriato, rechazado por los científicos, no se lleva bien con Reyes, en fin. Le tocó ser impulsor del antirreeleccionismo y terminó peleado con Madero. Le correspondió ser colaborador de Huerta y terminó saliendo del país, no a causa de los constitucionalistas, sino a causa de Huerta. Es una vida muy trágica la de él. Concluyo con los siguientes elementos. Algunas son dudas y otras son inquietudes, ¿no? Una de las dudas que yo todavía tengo, Mónica, obviamente que intentas responder y creo que avanzas muchísimo, pero bueno, sigue siendo una gran pregunta, y esa no la vas a resolver tú ni nadie, o sea, y aunque se escriban muchos libros sobre Toribio Esquivel Obregón, que desgraciadamente no va a ser el caso. Y esto es curioso, fíjense, Toribio Esquivel Obregón, y también hay que reconocerlo, es de los pocos personajes históricos cuya familia ha tratado de que se estudie sobre él. El archivo lo han puesto a la disposición de los investigadores, han promovido la reedición de sus obras, y aquí está Laura, que todos los historiadores te agradecemos, Laura, tus esfuerzos en ese sentido. Creo que tus esfuerzos debieron haber pues merecido más respuesta de los colegas, del gremio de historiadores, pero aún así, no creo que se vayan a escribir muchos libros, en fin, pero si se escribieran, todos se van a hacer la pregunta de ¿por qué un civilista, por qué un hombre tan educado apoya a Huerta, que es una opción militarista? ¿Por qué un hombre que había sido radical en su antirreeleccionismo en 1910, que rompe con Emilio Vázquez Gómez por esa posibilidad de negociar la silla presidencial una vez más en 1910, ¿sí?, toma una actitud distinta en Ciudad Juárez, en las negociaciones de Juárez, y luego apoya a Huerta? Concluyo. Luego lo platicamos, Laura. Y concluyo con lo que sigue. No es nada más de Esquivel Obregón. Todo ese grupo de gente inteligentísima, pienso en Rodolfo Reyes, pienso en Emilio Rabasa y pienso en Esquivel Obregón, como los más inteligentes de ese grupo de jóvenes, que eran liberales en el sentido político, sobre todo en el sentido filosófico, sus críticas a la religión, pasaron por un proceso de conservatización por la Revolución Mexicana. Y creo que eso sería una de las dos objeciones que te haría el libro. Subrayar que la revolución es un proceso que conservatiza a todo este grupo de intelectuales. Después de la revolución, claro, les aterró la violencia, el ascenso de las masas, al grado de que Esquivel Obregón propone un sistema electoral censitario, en donde solamente voten los que saben leer y escribir. Eso, pues, después de la Revolución Mexicana es inaceptable. Y lo último, Mónica, es otra pues, observación crítica que hago al libro. Siento que faltó peso al intelectual Esquivel Obregón. La parte de historia de las ideas, la parte del análisis del intelectual, te mereció menos páginas, lo entiendo, es tu formación, el empresario Esquivel Obregón. Pero realmente sí siento que pudiste haber desarrollado un poco más esas últimas páginas en donde hablas del profesor y del investigador y del escritor Esquivel Obregón. Estas dos observaciones, la falta del intelectual o el poco peso que le das al intelectual y este carácter de la revolución que explica mucho este proceso de cambio, en nada demeritan pues la espléndida calidad de esta monografía, que realmente viene a llenar un superhueco. Ojalá hubiera más de estos libros. Gracias y felicidades a Mónica.
Gracias a Javier García Diego. Yo soy moderador, pero sí el libro me suscitó, voy a decir brevísimamente, Mónica, un par de cosas que, por supuesto, han dicho mucho mejor mis colegas, pero yo digo que hay un par de perplejidades que parecen proyectarse desde el libro y que apuntan a esto que Javier llama, o que ubica en este horizonte generacional de un grupo importante de demócratas, de liberales, de maderistas de primera hora, y que luego se convierten, o da la impresión de que se convierten en otra cosa, ¿no? Otro ejemplo es Vasconcelos, que tiene una militancia revolucionaria importantísima y que acaba siendo un fascista prácticamente en toda la línea. Yo aquí la perplejidad que quiero subrayar, que yo creo que no hemos podido resolver, no te toca resolver en el libro, pero que está presente en el seguimiento biográfico de este tipo de personajes, es, por una parte, lo que Javier llamó este sentido trágico, o esta trayectoria trágica de muchos de ellos. Sí sorprende de Esquivel Obregón cómo toma decisiones políticas que resultan cruciales para su propia carrera, e incluso en el contexto, repetidamente, que lo hacen perder políticamente. Yo no sé si es una coincidencia, o sea, está marcado por un destino, ¿no? O hay algo más, hay algo propiamente intelectual, conceptual, político en ellos, que lleva a esta toma de decisiones que se repiten además, pues, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto también lo tocaba Maru y lo tocaba Javier, y que me parece fundamental en la historia de estas trayectorias, en la historia incluso del pensamiento político mexicano. ¿Se puede ser liberal antes de 1910 o decir que se es liberal en sentido clásico, digamos, en términos que lo ha explorado la historiografía, lo que nos ha enseñado Hegel y todo? El problema que es dramático es si en la década de los 30 alguien puede seguir siendo liberal y no pasa nada. ¿Sí? Es decir, esas concepciones del papel del individuo o del papel del Estado o del papel de los ciudadanos reunidos, etcétera, suenan a una cosa y dan ciertos resultados en 1910. En 1930, con la irrupción plena de la política de masas, ¿no?, con el ascenso de los totalitarismos, ya no es igual ser liberal y se corren muchos riesgos en ese camino. Quizás por ahí está también una posibilidad que brinda tu libro y a lo que se refiere Javier. ¿Por qué se vuelven conservadores? Porque quizás ideológicamente tal vez no se movieron tanto, pero el contexto se ha modificado y se asustan de tantas cosas que ese liberalismo se convierte en su contrario. No en balde, tú remates el libro espléndidamente hablando de Toribio Esquivel Obregón, alrededor de la matanza de León, ¿no?, que efectivamente fue una matanza de un Estado autoritario respecto a una reivindicación ciudadana, pero movilizados muchos ciudadanos en una fuerza que si no olía muchísimo, o al menos al gobierno de los Estados Unidos le preocupaba mucho, que fue instigada por fascistas o neofascistas, que era, en fin, una forma de organización del sinarquismo, ¿no? Ese es el punto que también a mí me parece fascinante y que la biografía de Toribio Esquivel Obregón te lo plantea en todo su dramatismo porque no está resuelto. No está resuelto para él, no está resuelto para su generación y no está resuelto, como decía Javier, para la historiografía mexicana, ¿no? Y eso es fascinante de tu investigación. Mónica, ahora tú. Bueno, muchas gracias a los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, haberse tomado el trabajo de leer acuciosamente el libro. Los comentarios son muy interesantes, abren caminos para nuevas investigaciones, que finalmente es lo importante de un libro, ¿no es cierto? Que se abran espacios para que nuevos investigadores reflexionen sobre los temas que no han sido resueltos en el libro, pero que emanan de él. Fue un largo camino el que recorrimos juntos, Toribio Esquivel y yo, para estar hoy frente a ustedes. Muchas personas me preguntan cómo tomé contacto con el personaje. Yo lo conocí cuando hice mis estudios sobre historia de Guanajuato. Cuando escribí los libros sobre historia de Guanajuato, tenía una visión parcial de Toribio Esquivel Obregón.
Y terminada esta etapa de mi vida profesional, me interesé por hacer una biografía. Pensaba en Luis Cabrera, incluso hasta pensé en Madero. Tuve una conversación con Javier en la que le pedí su opinión hace ya muchísimos años, y él fue quien me sugirió Esquivel, un personaje, como él dijo, bastante conocido para mí. A lo mucho que tengo que agradecerle a Javier, hay que sumarle este hecho. En una primera revisión del tema me di cuenta que era un personaje fantástico para hacer una biografía. Cuando profundicé un poco, cuando avancé más para ver si realmente me comprometía con el tema o no. No pensé en ese momento en los más de 80 años que había vivido y en todo lo que había escrito. O sea, pensé en las fuentes documentales fundamentalmente. O sea, contamos con su archivo, que como ya vimos está a disposición del público en la Universidad Iberoamericana gracias a la labor de la familia de Toribio Esquivel, que era un archivo muy abundante, muy interesante. Bueno, y hay, digamos, a lo que había sido la vida pública de Esquivel, que también nos permitía consultar otras fuentes. Yo lo defino a Toribio Esquivel como un personaje medio, por eso me pareció interesante en aquel momento. Es decir, obviamente no está entre los líderes de la revolución, sino es un personaje que siempre está en un lugar medio, un cuadro medio, pero que participa en gran parte de los acontecimientos de la revolución. Esto es lo que lo hace muy interesante. Nos permite tener una mirada diferente, no solo conocer la biografía de un personaje diferente, sino que tener una mirada diferente sobre la historia de México. No es lo mismo la visión que se tiene desde una biografía de Madero que una biografía de un cuadro medio. Y además, como aquí se ha dicho también, es un hombre que estuvo colocado permanentemente en la oposición política, de ahí el título. O sea, para un hombre que tiene apetencias políticas, para un hombre que pretende acceder a puestos públicos, colocarse férreamente desde el lado de la oposición es una utopía. Por eso yo creo que su vida es una utopía y por eso le puse ese título al libro. No está haciendo referencia a que él fuera un utópico. Por supuesto que no fue un utópico en cuanto a la línea de pensamiento, pero sí fue un utópico en cuanto a su actuación política. Prefirió mantener su, como dice Maru, morir en la de él, que muchas veces aceptar ciertas posturas políticas, aunque coincido con Javier que también hay veces que acepta posturas políticas que no entendemos por qué. O que no terminamos de entender, porque yo algunas explicaciones doy, pero, digamos, creo que no, como muy bien dice Javier, no son suficientes aún para entender totalmente estas posiciones. Es un personaje que a mí me enseñó mucho. Creo que el libro abre perspectivas de temas para investigar en la historia de México, que a mí me interesaría incluso seguir trabajando. Voy a poner unos poquitos ejemplos, porque, digamos, ya hemos hablado bastante de este asunto, pero el tema de lo que yo llamo las vicisitudes de un positivista en León. Cuando él es joven, va a estudiar Derecho a la Ciudad de México, se hace positivista, adopta esta filosofía, regresa a León y desarrolla una amplia labor en la Escuela de Instrucción Secundaria a partir de su positivismo. Hay una serie de profesores que lo siguen, pero es tremendamente combatido por la curia local que defiende la educación religiosa, la educación católica. Entonces, yo me pregunto si no sería interesante conocer ¿cuál fue el derrotero del positivismo en provincia? Porque sabemos, tenemos una caracterización del positivismo a partir sobre todo de estudios que se hacen sobre los líderes a nivel que actúan en la Ciudad de México a nivel nacional. Hay algunos trabajos sobre los estados, pero son insuficientes como para tener una claridad sobre
lo que significó el positivismo, no en la capital, sino en el interior de la República. Otro tema que me gusta mucho es el tema de la actuación de Toribio Esquivel Obregón en el antirreeleccionismo. Él inicia la construcción del partido con Madero, es uno de los primeros que lo apoyan desde principios de 1909, férreamente con Emilio Vázquez Gómez, pero a medida que el partido se va constituyendo, Toribio Esquivel empieza a tener diferencias políticas con Madero, que terminan finalmente en la formación de una facción interna dentro del antirreeleccionismo que lo candidatean para que él sea el candidato, valga la redundancia, a la vicepresidencia en las elecciones de 1910. Hubo dos fórmulas, una era Madero Vázquez Gómez y la otra era Madero Toribio Esquivel Obregón. Esto nos habla de que el liderazgo de Madero era indiscutible, pero había dos postulantes posibles para la vicepresidencia. Él estaba en otra línea política. Bueno, de esa línea política sabemos muy poco. No tenemos, sabemos cuáles eran las diferencias, quiénes la integraban, qué proponían. Tenemos una relativa idea a partir del libro de Esquivel y otros libros, pero sería muy interesante porque siempre el antirreeleccionismo se ve como un partido muy poco formado por facciones que pelean, discuten entre sí. Bueno, como estos temas hay otros más, también a mí en la lucha municipal en León, como dijo Ariel, en 1946, se me hace un tema interesante. Y el otro tema que citó Javier también se me hace muy, muy importante. Él fue parte de un gabinete, del gabinete de la embajada, que finalmente termina siendo acusado de ser responsable del asesinato de Madero. Bueno, toda esta historia, ¿no es cierto? ¿Por qué en 1914 y en 1917 surge y resurge esta acusación? Que a mí ahí lo que me interesa mucho es cuáles eran los intereses del constitucionalismo y poder definir el hecho de si realmente estos hombres, León de la Barra, Vera Estañol, Toribio Esquivel, significaban una amenaza para el gobierno carrancista o simplemente están este gobierno buscando construir un enemigo que no es tal a fin de cuáles son los problemas que el carrancismo tiene que hacen que surja esta necesidad. O sea que allí hay un tema también que para mí resulta muy interesante y que surge del libro. Bueno, como hay un cóctel y ya hemos hablado suficiente del tema, voy a agradecer a todos ustedes su presencia aquí. Además, yo creo que un trabajo de investigación es un trayecto lleno de revisiones, caminos desandados, marchas y contramarchas. En este largo, estimulante, pero a veces angustioso trajinar, las revisiones críticas realizadas por colegas inteligentes y conocedores fueron invaluables para encontrar el rumbo que me permitió redactar la versión final del texto. En tal sentido, este libro ha tenido muchos interlocutores a lo largo de los años. Agradezco la buena disposición de los compañeros del área de Historia de la Facultad de Economía, con quienes compartí mis avances de investigación en seminarios y conversaciones informales. En particular a Pablo Arroyo, Beatriz Fujigaki, Esperanza Fujigaki, Elsa Gracida, a Leida Guerrero, quien ya no está entre nosotros, y a María Eugenia Romero Sotelo, quien no solo me hizo atinados comentarios a lo largo de estos años, sino que tuvo la paciencia de leer todo el manuscrito y realizó valiosas observaciones y sugerencias. Otros interlocutores que contribuyeron en forma muy activa a mi reflexión fueron los estudiantes de los cursos que impartí sobre Historia Política Contemporánea de México,
Quiero reconocer también el tino y el talento de Óscar Sánchez Rangel. Su trabajo en los archivos y bibliotecas y su lectura crítica del texto fueron medulares. Tuve la buena fortuna de beneficiarme de la generosidad intelectual y de la rigurosidad de los colegas del Seminario de Revolución Mexicana del Colegio de México que dirige Javier García Diego, cuyo permanente aliento a esta investigación agradezco de manera especial. Alberto Arnaud, Gabriela Cano, Víctor Díaz Arciniega, Cristina Gómez, Georgette José Valenzuela, Sandra Kunz, Marta Loyo, Josefina Magrego, Ignacio Merván, Antonio Saborit, Alicia Salmerón y Pablo Yankelevich leyeron en varias ocasiones capítulos del libro e hicieron atinados comentarios. Respecto a la documentación utilizada, estoy profundamente agradecida con el personal de todos los archivos consultados y con Laura da Costa, nieta de Toribio Esquivel Obregón, por su permanente aliento e interés. Por último, deseo reconocer el respaldo de la Facultad de Economía y de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y al Colegio de México, en especial a Publicaciones, por el sontel brindado al proyecto que permitió la realización de este libro, y a Jazmín Flores Arce por la organización de este evento. Agradezco mucho nuevamente la presencia de todos ustedes y para finalizar, en esta larga lista debo añadir a mi familia, a mis hijos, María Bartolucci, que con paciencia y amor leyó en innumerables ocasiones partes del manuscrito, y Ernesto por sus atinados comentarios. A mis nietos, Luciano, Marcelo y Mía, y a mis sobrinas, Irene y Julia, a quien dedico este libro, han crecido con él y enriquecido la etapa de mi vida en que la obra fue escrita. Muchas gracias. Bueno, como ya es tradicional en las presentaciones de libros aquí en el colegio, al menos en las del Centro de Estudios Históricos, se van a sortear, a rifar 5 ejemplares, los que están aquí al frente, según los boletos que ustedes tienen, que recibieron al entrar. A ver, Mónica va a sacar.